Bienvenidos, esto es Informe Extra. Este miércoles el Consejo Nacional Electoral del Ecuador aprobó la convocatoria a elecciones generales para la elección del presidente, el vicepresidente y los parlamentarios para el periodo del 2025 al 2029. Hagamos un repaso de los últimos acontecimientos de la política ecuatoriana para poner en contexto esta convocatoria a elecciones y quiénes son los actores más importantes y destacados en los últimos años de la política ecuatoriana para tener bastante claro este escenario. Si bien la estabilidad política no es de por sí necesariamente positiva, en vista de que puede darse en contextos de corrupción y autoritarismo, esto está lejos de lo que se ha estado dando en los últimos años en el Ecuador. Años en los que se han caracterizado por la convulsión política. Pero antes de esto tuvimos el correísmo como un fenómeno bastante importante en este país. Durante el gobierno de Rafael Correa, que fue entre el 2007 y el 2017, el país se caracterizó por tener un régimen autoritario en el que se violaba la libertad de expresión y en el que Ecuador se alineó con los regímenes del socialismo del siglo XXI. Hubo cierta estabilidad, pero con estos aspectos bastante negativos. Y a pesar de ello, el correísmo constituye a la fecha una alternativa bastante importante a votar para los ecuatorianos a través de la figura política de Luisa González, la candidata de Rafael Correa, quien es una de las principales alternativas junto al actual presidente electo del Ecuador, Daniel Noboa. Ahora bien, tras la estabilidad corrupta y autoritaria del correísmo, llega al poder, todavía como parte del correísmo, Lenín Moreno. Lenín Moreno llega a la presidencia, habiendo sido previamente vicepresidente de Rafael Correa en el año 2017. Sin embargo, para sorpresa de muchos, y a pesar de su nombre, Lenín Moreno termina rompiendo con Rafael Correa y con el socialismo del siglo XXI. Y además, durante su gobierno, es que se dan estas sentencias por parte del tribunal, del Poder Judicial, en las que se condena tanto a Rafael Correa como a su segundo vicepresidente, que fue Jorge Glass, por temas de corrupción. Luego de esta ruptura, digamos que se debilita bastante el correísmo y en el 2021 llega al Ecuador un nuevo presidente, Guillermo Lasso, quien inicialmente empieza con un discurso bastante positivo a favor de la inversión privada en su país. Sin embargo, la inestabilidad política condujo a que Guillermo Lasso decidiera disolver el Parlamento y convocar a elecciones generales a través de una figura constitucional denominada la muerte cruzada, a través de la cual se disuelve el Parlamento y el presidente también tiene que ser ratificado y participa en nuevas elecciones. Lasso se abstuvo de participar en elecciones y así llegamos al año 2023. En teoría, Guillermo Lasso debía gobernar hasta el 2025. Sin embargo, se produjo este adelanto de elecciones a través de la muerte cruzada y así es que se dan las últimas elecciones generales en el Ecuador, que fueron las del año 2023. Elecciones que se caracterizaron por la violencia política. Hubo varios asesinatos y destacó el crimen, el magnicidio de uno de los candidatos favoritos, Fernando Villavicencio. Es así que estas elecciones se convocan en el marco de un estado de excepción a raíz de este asesinato. Además que fueron las primeras elecciones excepcionales, digamos, después de 1940. Y es la primera vez que se convocan elecciones a través de la muerte cruzada en el país. Y bueno, el triunfador en este proceso electoral, el último en Ecuador, fue Daniel Noboa, quien gana las elecciones con tan solo 35 años de edad, siendo él el presidente más joven elegido democráticamente en el país. Durante su gobierno, digamos que su gobierno se ha caracterizado por la lucha frontal
contra el crimen organizado. A través de un decreto ha calificado de organizaciones terroristas a los diversos grupos vinculados al narcotráfico en su país, y además también tiene una lucha bastante firme contra la impunidad de políticos corruptos. Hace unos meses, el gobierno de Daniel Noboa entró en una crisis diplomática con el gobierno de México a raíz de digamos, la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada de este país, algo que violaba el derecho internacional. Pero también es cierto que el gobierno de México estaba tergiversando la figura del asilo diplomático al habérselo otorgado a un sentenciado por casos de corrupción, como es el caso del vicepresidente, el ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glas. En fin, todas estas, digamos que el gobierno de Daniel Noboa ha sido bastante popular y a la fecha es uno de los presidentes con más aceptación en América Latina. Y él actualmente es, digamos que, la gran alternativa política en las elecciones que se han anunciado recientemente. El partido de Daniel Noboa es Acción Democrática Nacional, que es una coalición y movimiento fundados en el 2022 para apoyar su candidatura. La familia de Daniel Noboa está vinculada a la política desde el siglo XIX. Incluso hay dos Noboa que han alcanzado la presidencia, que están emparentados con él, y su padre fue constituyente en la asamblea que dio lugar a la constitución actual del Ecuador, que es del año 2008. Por otra parte, Noboa, además de ser empresario, se ha formado en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Stern y también en la Universidad de Washington. Y, bueno, como lo he señalado, goza de una aceptación bastante importante en América Latina. ¿Cuál es la principal alternativa a Daniel Noboa? Bueno, es el correísmo. Y el candidato, la candidata del correísmo es Luisa González. Es un personaje que apoya abiertamente y reivindica abiertamente la figura de Rafael Correa. Ella es abogada, tiene maestría en economía en la Universidad Complutense de Madrid, y el partido del correísmo actualmente es el Movimiento Revolución Ciudadana. Un partido creado en el 2010, al que el correísmo se adhirió, o al que empezó a dirigir este partido a partir del año 2019, en vista de que el partido original del correísmo no era la Revolución Ciudadana, sino el movimiento Alianza País. Sin embargo, la ruptura de Lenín Moreno con Rafael Correa implicó la salida del correísmo de este partido, que finalmente acabó siendo disuelto en este año. Y actualmente el partido del correísmo es el Movimiento Revolución Ciudadana, que tiene como candidata a Luisa González. Escuchemos ahora algunas declaraciones de Luisa González en las que reivindica abiertamente la figura de Rafael Correa. Llegó Rafael Correa y nos enseñó el valor de la palabra, el valor de la verdad. Y empezamos a trabajar por una patria en donde su gobernante decía algo y se hacía. Esa es la Revolución Ciudadana y esa es nuestra carta de presentación. La verdad. Somos gente de honor, de palabra, de verdad, de manos limpias, de transparencia. Bueno, Luisa González habla del valor de la palabra, del valor de la verdad, de las manos limpias y la transparencia. Sin embargo, su líder político, Rafael Correa, y digamos que el segundo de Rafael Correa, Jorge Glas, han sido sentenciados por casos de corrupción. En el caso del primero, de Rafael Correa, se encuentra prófugo de la justicia. Y en el caso del segundo, bueno, tenemos esta irrupción de la policía del Ecuador en la embajada de México, que le estaba dando un asilo bastante cuestionable. Y bueno, al margen de todo esto, tenemos que un aspecto bastante preocupante en el marco de estas elecciones es la influencia de las organizaciones criminales, el crimen organizado en las organizaciones políticas, además de los vínculos del correísmo con la dictadura de Nicolás Maduro. Al respecto, hace pocos días, el líder opositor Juan Guaidó, expresidente transitorio de Venezuela, dio declaraciones exclusivas para TV Libertad. Escuchémoslo.
Tenemos que tener mucho cuidado de este peligro latente a la democracia, como regímenes como del de Maduro, que Rafael Correa apoya, por cierto, y que ustedes conocen muy bien en Ecuador. Rafael Correa apoya a Maduro, por ende apoya entonces a ese tipo de crimen organizado. Entonces yo creo que ahí también hay una alerta muy clara y véanlo en nuestro espejo. No me gusta, digamos, me gustaría que el ejemplo fuera ya de recuperación de la democracia, pero recuperar la democracia es mucho más difícil que protegerla. Protejan su democracia, protejan en este momento su Estado de Derecho, las instituciones independientes y evidentemente la amenaza latente que representa, por ejemplo, el crimen organizado auspiciado directamente por Maduro, apoyado directamente por Correa. Como bien señala Juan Guaidó, recuperar la democracia es mucho más difícil que protegerla. Y en este contexto resulta que el 9 de febrero, fecha en que se realizará la primera vuelta de estas elecciones en el Ecuador, será una fecha clave, así como también el 13 de abril, en que que tendrá lugar la segunda vuelta, que serán fechas claves para determinar si es que los ecuatorianos regresan al autoritarismo corrupto del correísmo o si es que continúan por la senda de la democracia y la lucha contra el crimen organizado. Vamos ahora a una pausa y regresamos con España. Seguimos en Informe Extra. El Senado de España, siguiendo los pasos del Congreso de los Diputados, prepara una moción para exigir al gobierno de Pedro Sánchez que reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de los venezolanos. Vamos con el informe. El Senado español se prepara para aprobar una moción del Partido Popular en su próximo pleno siguiendo los pasos del Congreso de los Diputados. La iniciativa insta al gobierno de Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio. El PP, con mayoría en la Cámara Alta, critica los incumplimientos del régimen de Nicolás Maduro respecto a los acuerdos de Barbados y exige una postura firme por parte del gobierno español. El PP demanda que, además del reconocimiento de González, España pida a Maduro respetar los resultados electorales, poner fin a la represión y las detenciones masivas y que el país asuma un liderazgo dentro de la Unión Europea en defensa de los derechos democráticos. Asimismo, solicitan que, de ser necesario, se impongan sanciones contra los dirigentes del régimen y se acuda a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para que emita una orden de arresto contra Maduro y otros responsables de crímenes de lesa humanidad. La moción se basa en datos que aseguran que González obtuvo el 60% de los votos, mientras que Maduro solo logró un 31%. Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades electorales venezolanas, el PP argumenta que es evidente que los venezolanos eligieron un cambio de gobierno. El Partido Popular subraya la importancia de España en la resolución de la crisis venezolana, dado el impacto que tiene en los 150.000 españoles que residen en Venezuela y los 400.000 venezolanos en España, muchos de los cuales podrían verse obligados a buscar refugio si la dictadura de Maduro se perpetúa. En España residen más de 400.000 venezolanos. En Madrid hay poco más de 100.000. Por lo cual España constituye uno de los principales lugares a los que se refugian los venezolanos en vista pues, de la situación difícil de pobreza y de corrupción y de autoritarismo que padece su país. Entre los principales países que acogen al exilio venezolano están Colombia, el Perú y también España, que digamos que es el principal país de Europa al que viajan los migrantes venezolanos escapando de todo este escenario nefasto que ha impuesto la dictadura de Nicolás Maduro. Ahora bien, el pasado domingo, Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela y quien legítimamente debería asumir la presidencia en enero del próximo año, aterrizó en Madrid, forzado a partir al exilio debido a las amenazas del régimen de Nicolás Maduro, que pretendía detenerlo con acusaciones bastante arbitrarias y que no se sustentan que no serían
que no se sostendrían en un Estado de Derecho normal. Bueno, en Venezuela hay ausencia de Estado de Derecho y la Fiscalía está completamente coludida con el régimen. Incluso el fiscal general Tarek William Saab ha sido parte, militante y diputado del partido oficialista. Bueno, el gobierno de Pedro Sánchez le ha dado asilo político a Edmundo González Urrutia, a pesar de ser un gobierno que es aliado de la izquierda extrema y chavista española, la izquierda de Sumar. Y a pesar de esto, el gobierno de Sánchez, a pesar de haberle dado asilo político al líder opositor, no lo reconoce oficialmente como presidente de Venezuela. Y además, el hecho de colaborar con su salida del país de alguna manera es beneficia a la dictadura, que está más cómoda con él lejos de Venezuela, así no incomoda tanto. Pero bueno, Sánchez con esto está teniendo una postura bastante ambigua, porque si bien lo está acogiendo, por otro lado no lo reconoce oficialmente, y ante esto la oposición, encabezada por el Partido Popular en primer lugar y por Vox, exigen que el gobierno de Pedro Sánchez lo reconozca oficialmente como presidente electo de Venezuela. Es así que este miércoles el Congreso de los Diputados aprobó reconocerlo como presidente legítimo de Venezuela y además exigir al gobierno de Pedro Sánchez que haga lo propio, que lo reconozca como presidente. En el caso del Congreso de los Diputados, votaron a favor 177 diputados y en contra 164. Los partidos que estuvieron a favor del reconocimiento de Edmundo González Urrutia fueron el Partido Popular, Vox, Ciudadanos y también el Partido Nacionalista Vasco y Unión del Pueblo Navarro. Quienes estuvieron en contra fueron las izquierdas, el oficialismo del Partido Socialista del PSOE y también, Sumar, Podemos, los chavistas, los independentistas catalanes de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, entre otros partidos más chicos. Ahora el Senado está tratando de replicar la misma medida que el Congreso de los Diputados. Y en este caso será diferente. Será mucho más fácil para los parlamentarios de la Cámara Alta en vista de que el Partido Popular controla esta Cámara. Tiene unos 145 parlamentarios, senadores, sumados a 3 de Vox, frente a unos poco más de 90 senadores del oficialismo. Y bueno, al margen de todo esto, mientras se hacen estos debates para respaldar al líder opositor, Edmundo González Urrutia se ha reunido con el presidente Pedro Sánchez. Ha sido una reunión bastante cordial y lo que se esperaría es que en consecuencia con este recibimiento Pedro Sánchez termine reconociendo oficialmente a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. Y esto es lo que vienen impulsando y la presión que viene desde las dos cámaras del Congreso, de las Cortes Generales de España. Y además de esto, tenemos que Edmundo González Urrutia también se ha reunido con Mariano Rajoy, expresidente de España, perteneciente al Partido Popular, que gobernó entre los años 2011 y 2018. Ha sido el antecesor de Pedro Sánchez. Además de haberse reunido con Sánchez y con Mariano Rajoy, Edmundo González Urrutia también se ha reunido con Felipe González, expresidente de España, perteneciente al Partido Socialista, quien gobernó entre 1983 y 1996 y que fue una figura clave en el marco de la transición española tras el franquismo. Es un político del PSOE que ha tenido últimamente posiciones discrepantes con el gobierno de Pedro Sánchez y también con la figura del expresidente también del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora bien, al margen de las críticas que se le han hecho a Edmundo González Urrutia con motivo de su silencio reciente y también en el marco pues, de las declaraciones que vienen del oficialismo de la dictadura que señalan que su exilio es una claudicación, el líder opositor ha publicado un comunicado en el que señala, entre otras cosas, lo siguiente: agradezco a todas las fuerzas políticas españolas que luchan activamente por el reconocimiento de la voluntad soberana del pueblo de Venezuela.
expresada en las mesas de votación el pasado 28 de julio. Y más adelante señala: mi compromiso con el mandato que he recibido de parte del pueblo soberano de Venezuela es irrenunciable. El planteamiento de la lucha que María Corina Machado y yo hemos conducido se mantiene inquebrantable. La lucha es hasta el final, cuando finalmente todas nuestras familias puedan reunirse en suelo venezolano. Bueno, es sumamente importante que se mantenga el apoyo a nivel internacional de la figura política de Edmundo González Urrutia, a fin de que no pierda peso ni influencia como se dio en el caso de Juan Guaidó hace unos años. Y por otra parte, habría que tener en cuenta también, con respecto a este punto, que hay una diferencia entre ambos líderes opositores. En el caso de Juan Guaidó, este fue designado como presidente transitorio por la Asamblea Nacional, entonces con mayoría opositora. Y en el caso de Edmundo González Urrutia se trata de un presidente electo en elecciones generales, quien goza de apoyo internacional de la mayoría de democracias tras un escandaloso fraude electoral perpetrado por el régimen este 28 de julio. Vamos ahora a una pausa y regresamos con México. Seguimos en Informe Extra. En México, luego de haber sido aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado, la controvertida reforma judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido aprobada en los distintos congresos locales. Vamos con el informe. El jueves, los congresos locales de México aprobaron la controversial reforma judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta medida, que ha sido duramente criticada tanto a nivel nacional como internacional, plantea un cambio radical en la elección de jueces, permitiendo que sean seleccionados por voto popular en lugar de ser evaluados por sus méritos y experiencia. La reforma representa una amenaza al Estado de Derecho y un riesgo significativo para la estabilidad económica y política del país. A pesar de las críticas, el presidente López Obrador defendió la reforma, asegurando que es una medida necesaria para democratizar el sistema judicial y combatir la corrupción que, según él, está arraigada en las élites. Sin embargo, organismos como la agencia calificadora Moody's han advertido que esta reforma podría debilitar los controles y equilibrios en México, lo que afectaría negativamente su calificación crediticia y la confianza de los inversionistas. Se teme también que López Obrador está intentando concentrar poder, y la manera en que la reforma fue aprobada mostró un preocupante control del oficialismo en el sistema democrático mexicano. La reforma también ha generado preocupación en Estados Unidos. Legisladores como María Elvira Salazar y Greg Stanton presentaron una resolución bipartidista manifestando que la medida pone en peligro la estabilidad política y económica de México. Según Salazar, la reforma cambiaría radicalmente el sistema judicial, mientras que Stanton expresó su preocupación por los posibles efectos en la relación económica y de seguridad entre ambos países. Con esta aprobación, la reforma será promulgada por el Ejecutivo en los próximos días, lo que marca un momento preocupante para el futuro del Estado de Derecho en México. En México se aprueba una reforma judicial que afectará gravemente el Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes. Ahora, los operadores de justicia, es decir, los jueces, los magistrados y los ministros judiciales, tendrán que hacer campaña para ser elegidos y para mantenerse en sus cargos. Algo sumamente grave y peligroso en vista de que conduce a la politización del aparato de justicia. La semana pasada, la Cámara de Diputados, en la que el oficialismo tiene mayoría calificada, aprobó esta reforma. Y a la semana siguiente, es decir, este miércoles, el Senado hizo lo propio. Ahora, aprobada esta reforma en la Cámara de Diputados y en el Senado, pasó a los distintos congresos locales de México. El nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos y en México, como Estado federal, hay 32 congresos locales. 31 de los distintos estados que integran el país y uno de la Ciudad de México. Es así que se requerían 17
la aprobación de esta reforma en 17 de estos congresos locales, y esto ya se logró este jueves. Y ahora lo que sigue es que la reforma regresa al Ejecutivo para su promulgación y final aprobación. Esto constituye una victoria bastante importante para Andrés Manuel López Obrador en los últimos días de su gobierno. Y la presidenta electa, también del oficialismo, Claudia Sheinbaum, apoya abiertamente este tipo de reformas. Y además esta no es la última, habrá más reformas. Lamentablemente, esto recuerda parecería que México se dirige a situaciones parecidas a las pasadas en el siglo XX. Durante el siglo XX, entre 1930 y el año 2000, el poder estuvo concentrado en un solo partido, el PRI. Y ahora parece que Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, busca hacer lo propio, establecer una suerte de dictadura perfecta, como se llamó a aquel régimen del PRI, o algo que podría ser incluso peor. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.